Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Prejuiciosos somos todos, estructurados somos todos. Siempre digo que lombrosianos somos todos. Es bastante lógico, es nuestra forma de poder certificar nuestras certezas. Si no fuera así, viviríamos en la incertidumbre. Y obviamente parte de todo eso es pensar que quienes entienden el nuevo mundo, la nueva era comunicacional, son los más jóvenes. Pero a veces es al revés. Es al revés. En la Argentina celebramos mucho que tenemos un papa argentino. Una parte de la Argentina celebra mucho que tiene un papa peronista. Pero pocos celebramos la capacidad de este papa de entender esta era nueva. ¿Será porque quienes lo observan no terminan de entender lo que el papa entiende? Tenemos un papa que es un Pancho 2.0 y eso me parece que es para celebrar. Para Navidad, el papa escribió una carta que publicó bajo el título La familia Amoris Laetitia. En su mayoría, el texto va hacia lo que nos pasó como familias durante la pandemia, la cuarentena, las separaciones. Obviamente es un texto claramente católico, pero hay una parte que me llamó específicamente la atención. Dice que el Papa Francisco, así lo recibieron la mayoría de los medios, aconsejó a las familias no aislarse con el teléfono móvil. El textual fue: hay que luchar contra la dictadura del yo. Por supuesto, me zambullí de inmediato en el texto, porque, por supuesto, aparecen los prejuicios. Incluso sabiendo que el Papa tiene muy presente este tema, me llamó la atención y dije, wow, habla de los teléfonos celulares y vincula eso con la dictadura del yo. ¿Qué dijo el Papa Francisco? Escribió: es peligroso cuando en lugar de escucharnos, nos culpamos de nuestros errores, cuando en lugar de preocuparnos por los demás, nos centramos en nuestras propias necesidades, cuando en lugar de hablar, nos aislamos con nuestros teléfonos móviles, cuando nos acusamos unos a otros, repitiendo siempre las mismas frases, escenificando una obra de teatro ya vista en la que cada uno quiere tener razón y al final hay un frío silencio. No es nuevo que el Papa Francisco se preocupe por el rol social y humano de las nuevas tecnologías. No es nuevo y debería ser bastante más reconocido. Siempre digo que en el mundo hay 3 o 4 actores que entienden de verdad la época. Uno es este Papa. La Argentina siempre fue vanguardia en el debate sobre los medios y la comunicación. Fue de los pocos países que pudo poner en el centro de la escena el poder de King Kong. Y hasta se animó a enfrentarlo, o al menos a exponerlo. Pero hoy, en la Argentina, a diferencia del Papa Francisco, estamos a nada de convertir en meme una causa noble. Porque los años pasaron, crecieron los actores, se anabolizaron, los que estaban en otra parte y llegaron los Godzillas. Unos monstruos grandes y que pisan de un modo jamás antes visto en la humanidad. Para pensar la comunicación hay que tener siempre al menos 2 perspectivas, la económica y la cultural. Pues bien, estos poderosos lo son tanto que por un lado, de ponerse en venta, costarían 4, 5, 6 PBI de muchos países y por otro, han moldeado el comportamiento y el modo de mediar, sin necesidad de mediatizar el siglo XXI. Esto es lo que entiende el Papa y por eso, como al pasar, lanza lo de los teléfonos móviles. En su encíclica Fratelli Tutti tiene un capítulo que se titula La ilusión de la comunicación. Alucinante para todos los que nos fascinamos con esta disciplina. Dice ahí: paradójicamente, mientras se desarrollan actitudes cerradas e intolerantes que nos clausuran ante los otros, se acortan o desaparecen las distancias hasta el punto
de que deja de existir el derecho a la intimidad. Todo se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante. En la comunicación digital se quiere mostrar todo, y cada individuo se convierte en objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos y de esa manera, al mismo tiempo que lo desplazo, lo ignoro y lo mantengo lejos. Sin pudor alguno, puedo invadir su vida hasta el extremo. Increíble, parece un texto de un estudioso del tema. Tal vez lo sea. Es al revés. En un episodio de Es al revés, te contamos sobre qué significa el concepto de neurona espejo. ¿Qué es esto de cómo en el mundo digital, al borrarse los cuerpos, se pierde toda una capa de posibilidad de cercanía? Mirá lo que dice el Papa en esta Fratelli Tutti. Por otra parte, los movimientos digitales de odio y destrucción no constituyen, como algunos pretenden hacer creer, una forma adecuada de cuidado grupal, sino meras asociaciones contra un enemigo. En cambio, los medios de comunicación digitales pueden exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. Hacen falta gestos físicos, expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, la transpiración, porque todo eso habla y forma parte de la comunicación humana. ¿Qué hace el Papa en la Fratelli Tutti? Nos dice, ojo, hay que tener cuidado, pero al mismo tiempo nos dice, momentito, porque este terreno digital forma parte de la vida real de hoy. Complejiza. En lugar de ir a lo binario, el Papa, un hombre grande, supuestamente ocupado en cuestiones de Dios, baja a tierra y habla de la época. A uno le da un poco de bronca que no pase en toda la dirigencia política. Dice el Papa, el cúmulo abrumador de información que nos inunda no significa más sabiduría. La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet ni en una sumatoria de información cuya veracidad no está asegurada. Las conversaciones, finalmente, solo giran en torno a los últimos datos. Son meramente horizontales y acumulativas. Así, la libertad es una ilusión que nos venden y que se confunde con la libertad de navegar frente a una pantalla. Es súper extenso el texto, te lo recomiendo de inicio a fin. Y quedó un poco olvidado después que lo presentó. Deberíamos recurrir bastante más porque se mete con el derecho a la tierra, al trabajo, hasta de la deuda externa nos habla. Pero ese capítulo en particular, si te interesa la comunicación y el mundo digital, hurga. No te lo dice un influencer, no te lo dice un youtuber, no te lo dice un experto en comunicación política. Te lo dice el Papa y quizá por eso uno a veces lo descarta. Pero yo a este Pancho 2.0 lo compro completo, firmo al pie. Y alabado sea el Señor Jesucristo. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo, locución, Delfina Cianamea, Mariana González, gráfica Franco Gauna. edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.